Es mucho más adecuado concentrar las energías en el problema vital e ir al fondo de sus causas que dispersar los esfuerzos enfocándonos en atacar todos los problemas a la vez. Saludos, soy Juan Franco y en este video te mostraré cómo elaborar un diagrama de Pareto para enfocarnos en aquellos problemas medulares en vez de reducir esfuerzos enfocándonos en todos. Se reconoce que más del 80% de la problemática de una organización es por causas comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente sobre los procesos, pero además, en todo proceso, son pocos los problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática global de un proceso o, en todo caso, una empresa. El diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. ¿Cómo surge el diagrama de Pareto? Pues fue divulgado por el ingeniero Wilfredo Pareto en un estudio que realizó sobre la riqueza en Italia. Un estudio muy interesante en el cual este ingeniero Wilfredo Pareto llega a la conclusión de que el 80% de la riqueza de su país estaba solamente en el 20% de las personas y el 80% de las personas solo disponían del 20% de las riquezas. Entonces, en líneas generales, podemos decir que el diagrama de Pareto representa la regla del 80-20, donde el 80% de las consecuencias se originan a partir del 20% de las acciones, o poniéndonos en contexto de empresa, sería que el 80% de fallas en calidad de un proceso están generadas por el 20% de las causas, concluyendo que muchos factores son los que ocasionan una falla, pero debemos enfocar nuestros esfuerzos en el 20% para tener un mayor impacto y así atacar con mayor certeza los problemas que están originando tal vez pérdidas en la empresa. Los elementos del diagrama de Pareto son pues en el eje Y izquierdo, en este eje, van a estar las frecuencias de ocurrencia del problema. En el eje Y derecho va a representar el porcentaje acumulado de la participación de cada causa. Y en el eje X van a estar los problemas o causas en el orden de frecuencias de mayor a menor. Entonces, nos vamos a un ejemplo práctico. Seguimos pues con el ejemplo del diagrama de Ishikawa del video anterior. En este ejemplo tenemos identificar el 80-20. Después de encontrar los factores que contribuyen a la causa raíz, se desea determinar cuál de estos factores tiene mayor impacto para empezar un plan de trabajo. La siguiente tarea como ingeniero es aplicar el diagrama de Pareto para identificar la causa de mayor impacto en el problema de Clorox. Dijimos que Clorox había tenido un problema con uno de sus productos banderas, POET, porque se había contaminado. Entonces tenemos estos datos que fueron recolectados de una hoja de control, que también es otra herramienta de la calidad. Se determinó la siguiente frecuencia de errores a partir de las causas, a lo largo de una semana de trabajo. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Tenemos los factores extraídos del diagrama de Ishikawa y una frecuencia después de una semana. Tenemos el material contaminado, falta de experiencia, fallas de software, procedimientos obsoletos y maquinaria obsoleta con sus respectivas frecuencias ordenadas de mayor a menor. Entonces, una vez que hemos extraído los factores principales del diagrama de Ishikawa, que lo tenemos aquí, extrajimos los principales de acuerdo al criterio de equipo y tenemos que los factores, como dijimos, son el material contaminado, la falta de experiencia, fallas de software, procedimientos obsoletos y maquinaria obsoleta. Entonces, una vez en Minitab, nos vamos a estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Ahora, en los datos de atributos nos vamos en factores, ahí están los datos, y en frecuencias, vamos a frecuencia, y por variable no vamos a considerarlo en este caso, y le damos a aceptar. Y aquí tenemos el diagrama de Pareto para las causas. Tenemos que el material contaminado y la falta de experiencia ocasionan el 80%
de las fallas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar el impacto verdadero que tiene el material contaminado y la falta de experiencia en la empresa? Para ello, hemos decidido obtener los ingresos que nos conlleva estos errores. Tenemos los factores, la frecuencia y el costo unitario. La participación ya automáticamente lo calcula Minitab. Podemos calcular ahora el costo total por cada factor, que sería igual a la multiplicación de la frecuencia por el costo unitario. Y ahora tenemos de que las fallas de software son las más caras, pero a la vez tenemos una frecuencia de 100. Y en el diagrama de Pareto nos muestra que las fallas de software son 100 y está en tercer lugar, está fuera del 80%. Es por ello que para evitar cometer errores tenemos que irnos a un Pareto de segundo nivel, evaluando ya los costos. Bien, ahora haremos el diagrama de Pareto pero evaluando los costos. Vamos a estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Factores los mismos y la frecuencia, el costo total. Damos a aceptar y nos arroja este diagrama de Pareto, en el que el 80% de los problemas van a ser originados por las fallas de software y la falta de experiencia. Ahora, al comparar el diagrama de Pareto 1, que es sin costos, y el diagrama de Pareto 2, evaluando los costos, notamos que las fallas de software pasaron a prioridad 1, debido a que este le genera a la empresa mucho más costos. Entonces podríamos hacer ahora un diagrama evaluando las fallas de software y ver en la empresa qué software le genera más gasto. Entonces acá nos dan los datos, que la empresa dispone de tres diferentes software y la frecuencia es 73, 48 y 19. Copiamos estos datos y nos dirigimos al Minitab. Pegamos y realizamos otra vez el diagrama de Pareto. Factores, tenemos las fallas de software y la frecuencia de incidencia en las fallas. Vamos a aceptar y obtenemos que el 80% de las fallas del software están ocasionadas por el software número 2. Ahora, al analizar estos tres diagramas de Pareto, podemos darnos cuenta de que es muy fácil equivocarnos en el primer diagrama de Pareto y tomar decisiones falsas, guiadas por las frecuencias a primera instancia. Luego hemos determinado los costos para ver de aquellas frecuencias, a pesar de ser mayores y menores entre unas y otras, hemos visto que las fallas de software pasan a tener prioridad 1 porque a la empresa le denota muchos más costos. Hemos pasado ahora a elaborar el diagrama de Pareto en las fallas del software. La empresa disponía de 3 y ahora el que tiene una frecuencia de mayor error es el software número 2. Entonces, con los datos obtenidos, podríamos decir de que la incidencia en el error que se cometió en POET de esta matriz obtenida por las hojas de control, obtenemos que las fallas de software tienen mayor participación y les cuesta mucho más a la empresa asumir esos costos. Y para ser más exactos, el software número 2 es el que tenemos que evaluar primero, luego el número 1 y luego número 3. Después pasar a la falta de experiencia, al material contaminado, a los procedimientos obsoletos, partiendo como inicio que el 80% de los problemas están ocasionados por las fallas de software, la falta de experiencia y el material contaminado. Esto fue el diagrama de Pareto en Minitab. Muchas gracias.